quiero hablarles hoy de un tema que quizás en un principio ustedes puedan decir, ¿y qué nos importa a nosotros, no? Pero sin embargo, a medida que vayamos viendo, van a ver ustedes que sí nos importa, y nos importa mucho, porque estamos viviendo tiempos en que la iglesia está siendo muy afectada con respecto a las distintas teologías que están entrando. Y quiero poner en sobreaviso a la iglesia precisamente por este tema. El tema que les quiero hablar hoy es la teología del reemplazo, que es una teología que no es nueva, tiene muchos años, muchos siglos, pero que en realidad parece que hay momentos en que se acentúa. La teología del reemplazo, o de la suplantación, como se llama, la teología de la suplantación, o también llamada supersesionismo, es otra doctrina que no se ajusta a la doctrina bíblica, basada en el plan, propósito y llamamiento de Dios. Les doy mi apreciación personal. Es que esta doctrina no es más que antisemitismo sutil, y es mi deber como cristiano, como pastor, como maestro, advertir al pueblo cristiano acerca de esta clase de doctrina y pensamiento antijudío. El pueblo de Dios, el pueblo gentil, que somos nosotros, los que no somos judíos, escogidos por gracia, quienes decimos ser cristianos, y cualquier nación, hermanos, y cualquier nación de la tierra debe tener especial cuidado y sumo respeto por la nación de Israel y su gente, porque son el pueblo escogido de Dios. Desde que Dios escogió o llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, y luego de él vino la descendencia por medio de los patriarcas, o de los 12 patriarcas, los nietos de Abraham, o hijos de Jacob, bisnietos. De allí se comenzó a formar, a partir de Abraham se comenzó a formar un nuevo grupo, una nueva nación, que es la nación judía. Les quiero mostrar, hermanos, que la teoría del reemplazo, o teología de la suplantación, dice que la iglesia reemplazó a Israel en el plan de Dios, que Israel quedó suplantado por la iglesia y que los judíos quedaron a un lado como castigo por haber negado y crucificado a Cristo. Se tiene que tener sumo cuidado con esto. En la historia, hasta los cristianos han tenido cierto rechazo hacia Israel. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos comentarios. Hipólito de Roma, considerado por los cristianos un mártir el 13 de agosto del 235, dijo: los judíos han sido oscurecidos a los ojos de tu alma con una oscuridad total y definitiva, hablando de los judíos. Orígenes, otro pensador considerado padre de la iglesia, 185 al 254, los judíos, entre paréntesis, nunca serán devueltos a su antigua condición. Escuchen esto. 1000 años después aparece la Reforma y el protestantismo, y Martín Lutero escribió: los judíos, ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo, y tampoco es él ya más su Dios. A esto le llaman teoría del reemplazo punitivo o de castigo. Algo que no puede suceder. No puede suceder en nuestro pensamiento, hermanos. La teoría del reemplazo económico no habla de dinero, sino que es el propósito práctico de la nación de Israel en los planes de Dios, que es reemplazado por la iglesia, por el rol de la iglesia. Citas de otros considerados padres de la iglesia, Justino y Agustín. Agustín, que vivió entre el 354 y el 430, dijo: porque si sostenemos con el corazón firme la gracia de Dios que nos ha sido dada, entonces somos Israel. El pueblo cristiano es en realidad Israel.
Justino Mártir, entre el 100 y el 165, porque el verdadero Israel espiritual somos nosotros quienes hemos sido guiados a Dios a través de este Cristo crucificado. Estos son algunos ejemplos de personas que a lo largo de 2000 años han creído que la Iglesia suplanta a Israel o reemplaza a Israel. Estas son algunas citas que les quería dar. Hoy sigue habiendo maestros, que por eso es mi advertencia a todos nosotros y a los que estamos aquí y a los que nos estarán escuchando por internet. Hoy sigue habiendo maestros que enseñan que los cristianos somos el Israel espiritual. Y eso es un antisemitismo sutil y encubierto. Pero también hay muchos que odian y rechazan a Israel abiertamente. No sé si se acuerdan ustedes que hace unos años el presidente Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, él maldijo, con estas palabras: maldigo al Estado de Israel desde lo profundo de mi alma y mis vísceras. Maldigo al Estado de Israel desde lo profundo de mi alma y mis vísceras. Y el cáncer lo consumió exactamente desde allí, desde lo profundo de sus vísceras. Es peligroso tirarse contra el pueblo judío, porque es el pueblo de Dios, y tirarse contra el pueblo de Dios es tirarse contra Dios mismo. A lo largo de la historia quedó demostrado de las personas que han ayudado, que han asistido a los judíos o al pueblo de Israel, y aquellos que lo han rechazado, lo han odiado y lo han perseguido. ¿Cuál es el final de unos y cuál es el final de otros? En la Biblia nos muestra claramente cuando la Biblia nos habla de que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis y eso. No está hablando de la iglesia. Allí está hablando dice que quien hace esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y está hablando de su pueblo, del pueblo judío. Es decir, ¿recuerdan ustedes a lo largo de la historia, por ejemplo, si alguien pudo ver la película de La lista de Schindler, ¿sí? Cuánta cantidad de judíos él pudo ayudar y pudo asistir? Y entonces eso sin duda tiene recompensa delante de Dios. Las naciones que ayudaron a los nazis, las naciones que ayudaron a los nazis son las que han pagado y las que van a pagar consecuencias. Cuando Jesús dice que Él pondrá a un lado a los cabritos y a otro lado las ovejas, está hablando de los cabritos, está hablando de las naciones que fueron en contra de Israel y de las naciones que fueron a favor de Israel. Toda nación, toda persona que vaya en contra de su pueblo, del pueblo de Israel, pagará las consecuencias, ahora o en la eternidad. Los que como cristianos tenemos que tener claro es que Israel sigue siendo el pueblo escogido terrenal de Dios, y la tierra es el pueblo espiritual, y la iglesia es el pueblo espiritual, la iglesia de Cristo. Recuerdan que Él dijo: sobre esta roca, dijo el Señor, yo estableceré mi iglesia. Cuando está hablando de mi iglesia, cuando Jesús habla de mi iglesia, significa que había otra iglesia, y es la que dice Esteban allí en el desierto, en Hechos capítulo 7, la iglesia de Israel, porque no se puede traducir de otra forma, la iglesia de Israel que anduvo en el desierto. Pero cuando Jesús dice mi iglesia, está hablando de nosotros, la iglesia compuesta principalmente por la mayoría gentiles que no somos judíos, y la manada pequeña, los pocos judíos que se convierten a Cristo y pertenecen a la iglesia. Fíjense, la iglesia es el pueblo espiritual de Dios.
la iglesia será el pueblo que habitará el cielo, no la tierra. Que somos los escogidos por gracia de entre judíos y gentiles, y que nadie que rechace, desconozca o odie a Israel va a quedar impune, sea individuo o sea nación. Muchas profecías sobre Israel se cumplieron, pero otras faltan cumplirse. Para mostrarle, le voy a mostrar algunas profecías que ya se han cumplido sobre Israel, pero que hay muchas otras que tienen que cumplirse todavía. Quiero mostrarle algunas de las profecías. Número 1. La nación de Israel nacería en un día. Fíjense ustedes. El 14 de mayo de 1948, a las 16 horas, en una pequeña reunión en el Museo de Arte de Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina, la declaración del Estado de Israel se llevó a cabo tras haberse aprobado casi un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de las Naciones Unidas. El plan era la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado por la árabe. La declaración que un año antes habían hecho las Naciones Unidas era que la fecha programada por los británicos para la expiración de su mandato, el día 15 de mayo a las 0 horas, coincidía con el sábado, de modo que las autoridades judías decidieron adelantar la ceremonia oficial a las 4 de la tarde o a las 16 horas del viernes 14. Fíjense, el día 15 a las 0 horas, cuando expiraba el mandato británico sobre Israel, que era la declaración de las Naciones Unidas, que tenían que liberar a Israel, que tenían que dejar a Israel, a Jerusalén, mejor dicho, no a Israel, a Jerusalén. Era día de descanso, día de reposo en Israel, era un sábado. Entonces lo adelantan 8 horas antes y hacen la declaración de la independencia 8 horas antes, el 14 de mayo a las 16 horas. 8 horas antes de que el alto comisario Alan Cunningham abandonara el puerto de Haifa junto con las últimas autoridades británicas. Ese día se estaba cumpliendo Isaías 66:8. Fíjense conmigo, por favor. Van a recorrer un poquito conmigo algunas profecías. No soy un experto en profecía, así que tuve que estudiar mucho para poder hacer. 66:8, Isaías 66:8, página 564. Fíjense lo que dice la profecía. En un día, un estado, en un día nacería una nación. Eso pasó el día 14 de mayo de 1948. Isaías 66:8. ¿Lo tienen? Escuchen, fíjense ustedes, ¿quién ha oído cosas semejantes? Dice Isaías. ¿Quién ha visto cosas tales? ¿Se engendra un país en un solo día? Escuchen la pregunta. ¿Se engendra un país en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo de una vez? Porque apenas sintió los dolores, Sión, es decir, Jerusalén, parió sus hijos. Parió sus hijos. En un solo día nació una nación. En un solo día. Ese es el cumplimiento. 1948. El 14 de mayo de 1948. Una segunda profecía. Los judíos regresarían a su tierra. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca una nación dispersa por casi 2000 años ha podido regresar a su tierra de la manera que Israel está regresando en cumplimiento de Isaías, capítulo 43, versos 5 y 6.
43. Si quieren ir anotando las citas para poder tenerlas en claro. 43, 5 y 6. Esto dice Isaías. ¿Lo tienen? Dice versos 5 y 6. No temas, porque yo estoy contigo. Esto dice Dios. Del oriente traeré tu simiente, o tu descendencia, o tu linaje. Y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur, no retengas. Traed a mis hijos desde lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. ¿Observan? Eso es una profecía. Una profecía que 700 años antes de Cristo Isaías estaba dando. ¿Cuánto hace? Casi 2700 años antes de esta profecía. 3. Seguimos con la 2, perdón. Desde 1948 los judíos están regresando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes del mundo, de Rusia, de Etiopía, etc. En cumplimiento de Isaías capítulo 11, versos 11 y 12. Isaías capítulo 11. Vean ustedes. Presten mucha atención a lo que les estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo es importantísimo para que nosotros podamos entender definitivamente que no es un juego, no es un juego lo que les estoy diciendo. Isaías capítulo 11, versos 11 y 12. ¿Lo tienen? En aquel día Yahvé volverá a recobrar con su mano por segunda vez. Recuerden ustedes que hemos hablado de que en el año 70, bajo la dirección de Tito, del general Tito, Jerusalén fue atacada por los romanos y el templo fue destruido completamente y la gente, el pueblo judío fue disperso. Pero ya había muchos dispersos en todo el mundo. Después lo vamos a ver. Pero dice, por segunda vez al resto de su pueblo que haya quedado en Asur y en Egipto, en Patros, en Etiopía y en Persia, en Caldea, en Hamat y en las islas del mar, y alzará pendón ante las naciones, es decir, alzará bandera, estandarte, para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los 4 extremos de la tierra. Fíjense ustedes. Si ustedes observan el éxodo que está habiendo constantemente de judíos que están regresando a su tierra, regresando de todos los países, de todos los lugares donde había judíos debajo del cielo, están regresando a su tierra. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando. Porque Dios los está llamando. 3. El territorio de Israel estuvo desolado por siglos. Siempre ha sido un lugar rocoso y desértico. Pero dice la Biblia que florecería como un vergel e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 27, verso 6. Todas las cosas que Dios dijo, todas las profecías se van a ir cumpliendo todas al pie de la letra. No les quepa ninguna duda. Isaías 27, 6. Yo no sé si se está escuchando bien, ¿sí? ¿Se escucha bien? Tengo problemas con el micrófono. 27:6. En días por venir, Jacob, es decir, Israel, recuerdan que Jacob, luego Dios le cambió el nombre por Israel.
En días por venir Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y sus frutos llenarán la faz del mundo. ¿Ah? Escuchen los datos. Dicen los expertos que en los últimos 20 años las lluvias han aumentado más de un tercio a comparación de temporadas anteriores. Y gracias al riego artificial que han logrado los ingenieros, sus exportaciones anuales de frutas y vegetales suman un valor de más de 800 millones de dólares. Mientras que las de flores y plantas ornamentales suman la cantidad de 200 millones de dólares de algo que era desierto, de algo que era desértico. Fíjense. 4. Cuarta profecía. Israel prosperaría económicamente, tal como lo indica Ezequiel capítulo 36, versos 8 al 12. Vean. Ezequiel un poco más adelante. Ya les digo la página. Ezequiel capítulo 36. 8 al 12. Exactamente, 695 es la página. 8 al 12. Dice, ¿lo tienen? Pero vosotros, oh montes de Israel, brotad vuestros pimpollos y llevad vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque cercanos están para volver, pues he aquí yo estoy por vosotros, y vuelvo mi rostro hacia vosotros, y seréis labrados y sembrados. Y sobre vosotros haré multiplicar hombres a la casa de Israel toda entera. Y a las ciudades serán habitadas, y las ciudades serán habitadas, y las ruinas serán edificadas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, los cuales aumentarán y serán fecundos, y os haré morar como solíais antiguamente. Y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Yahvé. Y sobre vosotros haré andar hombres a mi pueblo Israel, los cuales tomarán posesión de ti y les serán por heredad, y no volverás más a privarles de sus hijos. Una orden, parece una orden del cielo, hablándole a las zonas rocosas, hablándole a las montañas, hablándole a la tierra, para que brote y para que dé el fruto, porque su pueblo de Israel iba a estar volviendo a esas tierras, a pisar esas tierras. Si ustedes ven, queridos, si ustedes ven en internet, si ustedes pueden ver allí en YouTube, podrán ver ustedes que el ejército de Israel, y lean un poco la historia, el ejército de Israel hoy es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Israel con muy poca gente, y 1 a 30 eran cuando tuvo que defender en 1967, tuvo que defender a Jerusalén. 1 a 30. 30 enemigos contra un israelita, y la defendieron y ganaron la batalla y conquistaron su ciudad. Y apenas el ejército de Israel recién se estaba formando. Fíjense ustedes que en estos 2 o 3 años anteriores, 2.000 misiles a Siria le disparó a Israel. Ninguno explotó. Ninguno explotó. Los mismos, ellos mismos reconocieron que el Dios de Israel es el que los protege. Habrá ciudades que se volverán a habitar y antiguas ruinas reedificadas, como lo dice Ezequiel, capítulo 36, verso 34 al 36. Fíjense, por favor, un poquito más adelante. 34 dice, y la tierra que había estado desolada será labrada, después de haber estado baldía
a ojos de todos los que pasaban. Y dirán, la tierra desolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades arruinadas y desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Fíjense ustedes, Dice, y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo, Yahvé, reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahvé, he hablado, lo haré. Hay ciudades que estuvieron arruinadas por años, que eran ruinas solamente, hoy están siendo reedificadas, como la ciudad de Asdod, por ejemplo, y otras ciudades. Si Dios no está en el asunto, ¿quién está? Ahora también, Ezequiel 38:12, vean, un poquito más adelante. 38:12 dice, esto será para arrebatar despojos y alzarte con el botín. Está hablando de naciones, de una nación que vendrá a querer atacar en estos últimos tiempos, es decir, reiteradamente han querido atacar y han querido quedarse con la tierra de Israel, principalmente con Jerusalén. Y ahora está hablando precisamente de una de las naciones, y Dios está diciendo esto. Esto será para arrebatar despojos y alzarte con el botín, para poner tu mano sobre ruinas repobladas y contra el pueblo ya recogido de entre las naciones, que se rehizo de ganado, de posesiones y habita en el ombligo de la tierra. Presten atención. Dice, y habita en el ombligo de la tierra. ¿Qué ciudad habita en el ombligo de la tierra? Jerusalén. Jerusalén habita en el ombligo de la tierra. Ahora les voy a explicar por qué. Ezequiel 38:12 muestra cómo en los días en que Israel esté en pleno desarrollo económico vendrán invasores a querer atacar nuevamente a Israel y querer sitiar nuevamente a Jerusalén, que es el ombligo de la tierra. Y me gusta la nota, si ustedes pueden ver allí abajo, 38:12, la nota de la Biblia Textual, cuarta edición, que habla de que tiene a pie de página, que dice, ombligo de la tierra, es un antropomorfismo alegórico para indicar el lugar, Jerusalén, donde se une la tierra con los cielos, esto es, mediante un cordón umbilical invisible. El cielo y la tierra están unidos por medio de Jerusalén. Por eso dice el ombligo de la tierra, porque Jerusalén es el ombligo de la tierra. Ustedes que quieren saber en qué parte de la historia estamos y a cuánto estamos de la venida del Señor, sigan mirando las noticias y viendo qué está ocurriendo en Jerusalén. Y ahora les voy a mostrar otras cosas. Miren, esta diminuta nación, Israel, ¿por qué diminuta nación? Fíjense. Israel todavía es pequeña a comparación con toda la expansión de tierra que Dios le prometió a Abraham y que no terminaron de conquistar en los tiempos de Josué. Eso pueden verlo en Josué 1:4. No lo busquen ahora, pero anótenlo. Josué 1:4. Y van a ver allí ustedes la extensión de tierra que Dios le dio, le prometió a Abraham, y que le dijo Josué, Josué, por medio de Josué, le dijo a Israel que tenían que conquistar. Pero fíjense, y cuando Josué muere, todavía tenían mucho territorio para conquistar. Eso lo pueden ver en Josué capítulo 13. Pero por desobedientes todavía hasta hoy no lo han podido conquistar completamente. Por eso Israel sigue siendo pequeño. En el año 2004, esta diminuta nación exportó más de 3.000 millones de dólares en diferentes artículos. Escuchen, ¿no? En contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de 3 millones en ese mismo periodo de tiempo. Algunos años atrás esto era imposible de creer. Si ustedes regresan a 1948, era imposible creer esto. 1967 era imposible creer esto. Fíjense hoy lo que es. Lo pueden buscar ustedes. Yo les estoy dando algunos datos.
También el restablecimiento, algunos llaman la restauración, pero a mi modo de ver es el restablecimiento del idioma hebreo desde el siglo XIX bajo la dirección de Eliezer ben Yehudá, que vivió entre 1858 y 1922, quien se lo conoce como el responsable del renacimiento del hebreo como idioma hablado. Después que emigró a Israel en 1881, comenzó a promover el uso del hebreo en los hogares y en las escuelas. Fíjense, desde 1982 se decidió que el hebreo debía ser el idioma del retorno. Los judíos tienen que asistir a la escuela para aprender hebreo como idioma oficial de Israel. Recordemos, y quiero que recuerden esto, ¿por qué tienen que volver a reaprender su propio idioma, el hebreo? El hebreo es el idioma, ha sido siempre el idioma oficial de Israel. ¿Pero por qué tienen que reaprenderlo? Bien, porque ellos están volviendo de todas las naciones, sabiendo otros idiomas, otros dialectos. Cuando ustedes van yo mientras anotaba esto recordaba Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. ¿Recuerdan ustedes que mientras estaban los 120 hablando en otras lenguas, en el día de Pentecostés que fue derramado el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y los que estaban afuera los escuchaban hablar en distintas lenguas? Vean ustedes, sin perder allí Ezequiel, vayan a Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Observen conmigo allí entre el verso 5 y el 11. Capítulo 2 del libro de Hechos. Recuerden siempre que no es Hechos de los Apóstoles, como se dice, simplemente Hechos. A lo sumo sería Hechos del Espíritu Santo, pero el libro se llama Praxeis, Hechos. Nada más. 2. Les dije del 5 al 11. Dice, y había en Jerusalén varones judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, es decir, que el Espíritu Santo fue derramado, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Es decir, los que estaban adentro estaban hablando en ciertas lenguas que los que estaban afuera la estaban entendiendo. Dice, y estaban asombrados y maravillados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Que probablemente hablarían arameo. ¿Cómo pues los oímos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua en que nacimos? Vean, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, hacia Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿De dónde les dije yo que estaban proviniendo? De todas estas naciones estaban proviniendo los judíos a su tierra. Claro, algunos, o sea, la mayoría han perdido su lenguaje. Bueno, esto nos está hablando de que la restauración del idioma hebreo como idioma oficial de Israel, también algunos lo están relacionando con el cumplimiento de la profecía de Sofonías 3.9, y yo daré en Sofonías 3.9, no sé si quieren buscarlo allí. Sofonías 3.9.
Después de Lamentaciones viene Sofonías, página 649. Dice: para ese entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Yahvé y le sirvan de común acuerdo, es decir, en un solo lenguaje. Algunos se han ido por las ramas y están diciendo que todo el mundo va a tener que hablar hebreo para tener pureza de labios y poder invocar el nombre del Señor, lo cual me parece un poco errado eso, porque Dios es el inventor de todos los idiomas y dialectos sobre la tierra, así que no hay un idioma más puro y uno más impuro. Simplemente el uso que nosotros le damos al idioma es si es puro o no es puro. Nosotros tenemos un idioma maravilloso que es el castellano, sin embargo, la mayoría de nosotros habla tan mal el castellano que se podría decir que hasta somos impuros de labios. Pero porque nosotros lo hablamos mal, no es porque el idioma no sea puro. Bueno, algunos relacionan esta profecía con la restauración o el restablecimiento del idioma hebreo como el idioma, como el idioma del retorno. 6. La restauración del ciclo o shekel, moneda utilizada antes de Cristo. Fíjense ustedes, Ezequiel capítulo 45, Ezequiel, un poquito más adelante de Sofonías, Ezequiel 45. Verso 12 al 16. Verso 12 al 16. 707 es la página en la Biblia textual, cuarta edición. Dice: y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos. Esta era la moneda que se usaba antes de Cristo. Os serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis: la sexta parte de una efa por cada homer del trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. Bueno, fíjense en el verso 16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Vean, esta moneda debía ser la que se usara en el templo en el milenio próximamente. Es una moneda interna de intercambio para poder dar la ofrenda cuando venga el Mesías. En 1980 la Knesset, es decir, el Parlamento de Israel, restauró, o más bien restableció, el ciclo como la moneda oficial de intercambio en Israel, de intercambio interno. ¿Para qué? Porque todo se está preparando para la venida del Mesías o del falso Mesías antes, ¿sí? Porque ellos están esperando a su Mesías, un hombre, su Mesías, pero ellos no saben que su Mesías fue el que fue crucificado en la cruz y que su Mesías en su segunda venida vendrá precisamente para traerles paz, para traerle paz a su pueblo Israel. Pero bueno, ellos están preparando todos para ese Mesías, para ese hombre. Si ustedes observan la humanidad, la humanidad a gritos está esperando una solución. Y alguien dijo, como uno de los presidentes estadounidenses dijo, la solución la necesitamos, venga de Dios, venga del diablo. Y hoy se está hablando mucho de la paz y seguridad, que es el lema de las Naciones Unidas y de todo este nuevo orden mundial. Y ustedes observan, paz y seguridad, dice Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, es decir, porque aparentemente habrá paz y seguridad en el mundo, el anticristo aparecerá. No, se dará a conocer, porque ya estará. Y en ese momento Israel se dará cuenta que ese no era su Mesías, el que estaban esperando. 7, y por último,
El conflicto por Jerusalén. Fíjense, por favor, Zacarías capítulo 12, 1 al 3. Un poquito más adelante. Después de Nehemías y antes de Malaquías. Zacarías capítulo 12. ¿Lo tienen todos? Página 852. ¿Lo tienen todos? Dice. Zacarías capítulo 12, verso 1 al 3. Carga de Yahvé sobre Israel. Así dice Yahvé, quien extendió los cielos, echó los simientes de la tierra y formó el espíritu del hombre en su interior. He aquí yo convierto a Jerusalén en copa embriagadora para todas las naciones en derredor. Pero cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Habla de Jerusalén. El conflicto por Jerusalén. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema controversial para las Naciones Unidas. La declaración de la independencia del Estado de Israel, escuchen por favor, se logró estando Jerusalén rodeada de ejércitos árabes. En 1967 Israel logró la conquista total de Jerusalén, pero han habido constantes disputas por la ciudad de Jerusalén. Constantes. Hace poco Donald Trump, no sé si ustedes lo escucharon, declaró que Jerusalén es capital de Israel. Lo cual es cierto y los judíos están de acuerdo con eso y nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso. Pero abre la puerta a nuevas disputas y nuevas guerras por venir. La declaración de Trump, aunque es verdad, está abriendo sutilmente el camino al anticristo. Todo se está preparando para la venida del anticristo. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, no tiene puertos, no tiene industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo. Carece de validez. Los árabes la codician. El Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla. Pero Jerusalén es y será propiedad de Israel desde que el rey David la conquistó a los jebuseos en el capítulo 5 del libro de Primera de Samuel. Cuando ustedes lean el capítulo 5 de Primera de Samuel y léanlo, van a ver ustedes que David por 7 años reinó en Hebrón. Pero por 33 años reinó en Jerusalén. Porque la conquistó esa ciudad, la conquistó de mano de los jebuseos. Tal como lo profetizara Zacarías, Jerusalén es un problema para todas las naciones. Pero quiero terminar con esto. El cristianismo debe amar a Israel y orar por la paz de Jerusalén. Terminamos con el Salmo 122, por favor. Salmo 122. Miren lo que dice. Y esto debemos nosotros tenerlo en cuenta. Salmo 122 es uno de los, desde el 115, si no recuerdo, si mal no recuerdo, no, perdón, desde el 120 hasta
hasta el 134 son salmos que se cantaban cuando Israel iba subiendo a Jerusalén a adorar en todas las fiestas. Fíjense ustedes, ellos iban cantando, ¿sí? Y David hizo este salmo. Por eso se llama cántico gradual, o cántico de los grados, o cánticos de las subidas. Por eso se llaman cánticos gradual, cánticos de las subidas. Cuando Israel subía a Jerusalén, ustedes van a observar allí del 120 al 134, que dice cántico gradual, porque esos eran los cánticos, eran los salmos que estaban hechos precisamente para que Israel los fueran cantando en sus subidas a adorar. Y hasta te suena una música dentro tuyo cuando lo comenzás a entender. Fíjense, cántico de David, o cántico gradual de David, 122. Dice cántico gradual de David. Pudo ser el escritor o pudo ser el compilador, pero es un cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Yahvé. Nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que estás edificada como ciudad bien unida y compacta, a donde suben las tribus de Yah. Yah es una contracción de Yahvé. Según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé, porque allí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Rogad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Presten atención a ese versículo. Rogad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros diré ahora, sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Yahvé, nuestro Elohim, procuraré tu bien. Procuraré tu bien. Mandato para nosotros es orar por la paz en Jerusalén y orar por Israel. Aunque no sea todos los días, pero en algún momento tenemos que acordarnos de orar por Jerusalén. Y a veces nos olvidamos. Bueno, hoy es un recordatorio. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser prosperados como cristianos, queremos ser prosperados, debemos amar la paz de Jerusalén, amar a Israel. Porque amar a Israel es amar a su pueblo. Y amar a Israel es amar a nuestro Dios. Amar a nuestro Dios es amar a su pueblo. ¿Amén? Hasta aquí quiero llegar. Tendría muchísimo más para compartir, pero esto quiero que desate en la vida de ustedes, que active en la vida de ustedes una mirada diferente por Israel y una mirada diferente por el pueblo de Dios. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Pero el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios es Israel. Y como les dije hoy, Jerusalén es el ombligo del mundo, el centro. Entonces, si ustedes quieren saber en qué parte de la historia estamos, miren constantemente qué es lo que está pasando. Cada declaración que alguien haga a favor o en contra le va a decir a ustedes si esa persona será prosperada o no será prosperada. Cuando hablamos de prosperidad no significa prosperidad económica, significa prosperidad en todas sus áreas. Hay países que han recibido maldición por haber acogido a los que han perseguido al pueblo de Israel. Sin embargo, hoy los judíos recuerdan con muchísimo respeto y cariño, podría decir, o aprecio a aquellos que los ayudaron. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Cuando estuve desnudo, me vestiste. ¿De quién está hablando eso? Quien lo hizo a un judío, lo hizo a Jesús. ¿Amén? Oramos y vamos a aprovechar a orar en este momento precisamente por lo que hemos hablado, por Israel. Vamos a orar por Jerusalén.
No podemos adelantar ni atrasar absolutamente nada, pero sí podemos estar a favor del pueblo que nos corresponde estar a favor. Muchas naciones se van a levantar contra Israel, muchas naciones quieren destruirlo, pero no deberíamos nosotros, nuestro país no debería ser uno de esos países que se unen para destruir Israel. Por supuesto, nosotros como individuos tampoco tenemos que pensar de esa manera. Oramos. Maravilloso Papá, gracias por este precioso momento que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por permitirnos hablar este tema también, Señor. Este tema tan controversial, tan contradictorio. Señor, no somos Israel, ni la Israel espiritual, ni nada que se le parezca. Somos la iglesia de Dios en Cristo. Señor, pero tampoco somos los que estamos en contra de Israel, ni los que pensamos en que hemos suplantado o que hemos reemplazado a Israel. Israel es un pueblo y nosotros somos otro, completamente diferente. Señor, y queremos entenderlo a plenitud, queremos entenderlo a cabalidad, porque no queremos ser encontrados ni hallados entre los que están en contra o indiferentes a tu pueblo. Queremos ser de aquellos, Dios mío, que Dios mío, que nos encontremos delante tuyo sin tener que ser reprochados porque en algún momento hemos pensado mal o actuado mal o perseguido a los judíos. Señor, te alabamos. Gracias por esta enseñanza que nos has dado esta tarde. Gracias porque quisiéramos realmente que estas palabras o estas sencillas palabras, esta enseñanza tan sencilla, Señor, realmente pueda ser escuchada por muchos, para que puedan salir del terrible error de perseguir a tu pueblo, de dañar a tu pueblo. Señor, te alabamos, te damos las gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque vos te la mereces. Ayúdanos a ser quienes tenemos que ser, nada más y nada menos. Ser quien tenemos que ser, actuar como tenemos que actuar y hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, porque quizás en nuestra sencillez hay cosas que no las entendamos, o en nuestra ignorancia quizás hay cosas que no las entendamos, pero queremos entenderlas. Y ayúdanos. Nuestro corazón está como niño tratando de aprender de vos lo más posible. Te necesitamos. Nos encomendamos en tus manos y oramos en esta hora por la paz de Jerusalén. Oramos en esta hora para que tus murallas se levanten contra todo enemigo que quiera sitiarla. Y que cuando alguien la sitie sea defendida por vos, Señor. Sea realmente defendida por vos. Levantá a cada soldado israelita, Señor. Levantarlo como un león, feroz como un león, Señor, que realmente pueda defender su ciudad, pueda defender su nación, puedan defender su patria, porque esa es la motivación que todo israelita tiene, defender su patria, y eso es lo maravilloso. Gracias, maravilloso Papá, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo me alegro con los que dicen: a la casa de Yahvé iremos. Te amamos, Señor, y te damos muchísimas gracias por todo lo que nos estás hablando en este tiempo, por todo lo que nos estás diciendo y por todo lo que nos estás enseñando. En el nombre dulce y precioso de Jesús, despedinos en tu paz. Amén.